celestial. Tus hijos, Señor, agradecidos, Señor, por un día más de vida que nos has regalado. Agradecida porque usted nos ha cuidado, nos ha protegido, Señor. Usted nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos, Padre amado. ¿Cómo no agradecerte, Señor, este día maravilloso de vida que nos has regalado, Señor? Te agradecemos por nuestra familia, te agradecemos por nuestros hermanos aquí presentes, Señor, que estamos unidos, Señor, en un mismo espíritu, Padre amado, para que usted vaya edificándonos, Señor, para que usted nos vaya enseñando, Padre amado, porque es menester suyo, Señor, que sus hijos estén juntos, Padre. Bendito Señor, yo te ruego en esta tarde, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que limpies nuestros oídos, Señor, que prepares nuestros sentidos, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder albergarla en nuestro corazón, Padre amado, para no ser solamente oidores, sino que hacedores de ella, Padre amado. Bendito Señor, vaya usted, Señor, preparando a nuestra hermana, vaya bendiciéndola, vaya ungiéndola desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Vaya quitando todo aquello que no glorifica tu nombre, Señor. Vaya dándole esa sabiduría, ese amor, esa ternura, Señor, para enseñar. Padre amado, bendito sea con ella en todo momento, Señor, y a usted denos ese oído de discípulo, Padre amado, para poder estar atentos, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que vas a hacer en este día. Y te pedimos, Señor, que vayas tocando corazones, Señor, para que se vayan añadiendo, Señor. Solo usted sabe quiénes van a hacerse presentes en este día. Gracias, Padre amado, te damos gracias y te recibimos, Señor, con esa unción del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los dones, don de fe. El don del Espíritu Santo de Dios que hoy vamos a tratar, el don de fe. Un don sobrenatural dado por Dios para protección del peligro. Vamos, el ejemplo. Daniel en el foso de los leones. Cristo dijo, tened fe en Dios. En el griego dice, tened la fe en Dios. En Marcos 11, 22, 23. Marcos 11, 22, 23. Tened fe. Tened la fe en Dios. Cuando Elías pronunció a Acab, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Está en Romanos 17, 1. Hay que reconocer que el don de fe es distinto del don de la operación de milagros, aunque puede producir milagros. Y citamos unos ejemplos. El apóstol Pedro en la prisión tuvo fe y puso todo en las manos de Dios y durmió a pesar de que le iban a dar muerte en la mañana siguiente. El don de operaciones de milagros es un poder sobrenatural dado por Dios para producir señales y maravillas. ¿Qué es un milagro? Es la suspensión de una ley natural para que se produzca un hecho sobrenatural. Generalmente se considera un milagro cuando se sana instantáneamente un hueso quebrado, mientras que el don de sanidad se refiere a enfermedades de fiebre y condiciones físicas y orgánicas. Milagros en el Antiguo Testamento. Éxodo 14 del 21 al 31. El cruce del Mar Rojo. Josué 10 del 12 al 14. Josué habla al sol y la luna y les hace parar. Primera de Reyes 17 del 8 al 16. Supliendo harina y aceite para la vida. En Primera de Romanos, Primera de Reyes, 18 del 17 al 39. El fuego consumió el sacrificio de Elías en el monte Carmelo. La operación de milagros trae mucha gloria a Dios y debemos esperar tales manifestaciones con frecuencia. Ejemplos de los milagros en el Nuevo Testamento. En Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11, cambió de agua en vino.
En Mateo 14, del 25 al 33, Cristo andando sobre el agua. La alimentación de los 5,000 en Marcos 6, del 38 al 44. Y en Marcos 6, capítulo 6, del 45 al 52, calmando la tempestad. Y en Hechos 3, del 1 al 8, la sanidad del cojo. Vemos en estos milagros en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y milagros en el Antiguo Testamento. En la India, los hermanos orando para ir a un pueblo cuando llegaron a un río muy caudaloso que no podían cruzar. Mientras oraban, Cristo habló al pastor y le dijo que debía tomar un paso de fe y comenzar a andar sobre el agua. Él fue obediente y los otros le siguieron, y todos andaban sobre el agua. Muchos de los del pueblo los vieron andar sobre el agua y por curiosidad oyeron su mensaje y se convirtieron. Casi todo un pueblo en solo un día. Los dones de sanidades es un poder sobrenatural dado por Dios para quitar el dolor y la enfermedad. En Mateo 10, del 7 al 8, Cristo envió a los 12 a predicar y a sanar enfermos. Los dones de sanidades son para la curación sobrenatural de las aflicciones o enfermedades sin la ayuda de medicamentos naturales o de capacidad humana, sin ayuda de médicos y medicina. Cualquier creyente puede orar por los enfermos y esperar resultados según, vamos a Marcos 16, del 17 al 18. Pero por lo general, uno no es usado con ese don hasta haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Los otros dones, como la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento, deben esperarse a que acompañen al don de sanidades. Cuando uno ora por un enfermo, tanto el enfermo como el que hace la oración deben ser edificados. El don de fe es muy importante para alcanzar resultados en orar por los enfermos. Cuando hay ese don de fe, obrando juntamente con los dones de sanidades, muchas veces uno sabe con toda seguridad antes de orar que Dios va a obrar un milagro. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de casos de enfermedad que han se me fue la señal, hermanos. En el nombre de Jesús. Dice, el don de fe es muy importante para alcanzar resultados en orar por los enfermos. Cuando hay ese don de fe, obrando juntamente con los dones de sanidad, muchas veces uno sabe con toda seguridad antes de orar que Dios va a obrar un milagro. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de casos de enfermedad que han sido sanados en respuesta a la oración de fe. Vamos con uno, dice, cuando Ananías oró por Pablo, cuando estuvo ciego por 3 días. La sanidad del ciego en San Juan capítulo 9. La sanidad de la suegra de Pedro. La sanidad del paralítico en San Juan capítulo 5. Dice los dones de inspiración, géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecías. Vamos a tratar los 3 dones juntos porque están íntimamente relacionados. El don de profecía es una pronunciación sobrenatural, inspirada por Dios en un idioma conocido. El don de interpretación de lenguas es una pronunciación sobrenatural inspirada por Dios, interpretando un idioma desconocido. No son para guiar nuestras vidas,
sino para ayudarnos a conocer mejor a Dios y poder responder mejor a Él. Son para volver nuestra atención hacia Dios y llenarnos de un sano y santo temor hacia Él. Dios hace uso del don de lenguas para hablar al creyente, como también al incrédulo. Los dones de lenguas e interpretación de lenguas combinados igualan al don de profecía. Siempre es Dios hablando al hombre. En 1 Corintios 14, versículo 3, nos hace ver el propósito de esos dones. Mas el que profetiza a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El don de lenguas e interpretación puede ser una oración, expresión de gratitud y alabanza a Dios para animar a la congregación. También puede ser un canto inspirado por el Espíritu Santo como alabanza a Dios. Aún la interpretación puede ser dado en forma de canto. Hay que recordar siempre que los dones de lenguas e interpretación y aún de profecía no son para guía, sino para confirmar lo que Dios ya nos ha hecho sentir en nuestro corazón. Hay que notar que Pablo tuvo que aconsejar y establecer reglas, fijar en cuanto al uso del don de lenguas e interpretación, porque son los dones usados con más frecuencia en las iglesias. Alguien así ha dicho que el capítulo 14 de 1 de Corintios son las reglas parlamentarias carismáticas. Es difícil ver cuánta confusión resultaría en una sesión de negocios si no fuera por ciertas reglas parlamentarias establecidas para guiar el orden de las deliberaciones. Igualmente puede traer confusión el uso en exceso y sin control de estos dones de inspiración. Nunca debemos despreciar las manifestaciones de estos dones que son de poca importancia. Sin embargo, no deben de ser abusados por su uso en exceso. Han habido gloriosos resultados del uso del don de lenguas en la conversión de almas, Una vez, en el estado de Oregón, en los Estados Unidos, vivía una pareja. Él se había casado con una japonesa cuando estuvo en el Japón como soldado. Cuando volvieron a los Estados Unidos, asistieron a una iglesia de las Asambleas de Dios, pero ella no aceptó el mensaje del Evangelio. Cuando pasaban al altar para la oración, él oraba a Dios y ella hacía oración de su religión de budismo. Estaban en el altar una noche cuando una señora orando junto a ella comenzó a orar en lenguas. La japonesa la conocía personalmente y para ella fue una sorpresa tan grande cuando vio a la hermana orando en japonés puro y claro. Ella tocó el brazo de su esposo y le dijo que la señora estaba orando en japonés del templo y que la estaban llamando por su nombre en japonés, que nadie en ese país conocía, y le decía: tú has probado el budismo y no te ha traído ningún beneficio. ¿Por qué no pruebas a Cristo? Como resultado, la japonesa abrió su corazón y recibió allí mismo a Cristo como su Salvador. En este caso, el Espíritu cambió el lenguaje de una oración a mensaje directamente del cielo, al corazón de esa alma necesitada por el don de lenguas. Un misionero veterano del África fue capturado una vez por unos caníbales. Garlock estuvo completamente a su misericordia de ellos, porque no conocía ninguna palabra de su idioma, de aquella tribu. De repente, el Espíritu Santo vino sobre el hermano y por espacio de 20 minutos, él habló claramente en el idioma de ellos y Dios tocó sus corazones y le liberaron. Él no pudo hablar ese idioma antes ni después,
pero Dios usó el don de lenguas para liberar a su siervo. Dios siempre obra conforme a la necesidad de la situación particular. En el día de Pentecostés, la gente se comprendió cuando se sorprendieron, cuando oyeron a los seguidores de Cristo hablando, cada uno en idiomas no estudiados y no hablados por ellos. ¿Qué quiere decir todo esto? Así preguntaron. Y en respuesta a su pregunta, Pedro les predicó un mensaje bajo la unción del Espíritu Santo que resultó en la conversión de 3,000 almas. Cristo viene pronto. La única razón que Él se tarda en venir es por dar oportunidad a que cuantas almas posibles sean alcanzadas con el mensaje de la redención. ¿No les parece que nos conviene orar y pedir constantemente que Dios nos llene más y más con su Santo Espíritu y que nos dé un sincero anhelo de ser usados con los dones del Espíritu Santo? He oído de Dios, siempre está abierto al llamado de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Esta es los dones del Espíritu Santo en este último capítulo que hoy Dios nos permite. Es tanta la manera, ¿no es cierto?, de que Dios quiere traer a nosotros ese plan de salvación. Lo hace de tantas maneras que uno no se imagina todo su plan tan grande, Dios mío. Es un plan de Dios. Y verdaderamente que los planes de Dios no son nuestros planes y los proyectos de Dios no son nuestros proyectos. Son propósitos de Dios para poder edificarnos, exhortarnos, consolarnos, guiarnos, ¿no es cierto? Es tan hermoso, cada uno de ellos es una grandeza sobrenatural, lo dice su lenguaje, imagínense, es algo inmenso, inmenso lo que Dios quiere traer a nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Y todo es para su pueblo, para sus hijos, para traernos a Él, ¿no es cierto?, al llamado de nosotros. Él siempre va a estar abierto al llamado de entrar al corazón del hombre, en su grandeza, en su potestad, en su autoridad, en su dominio, ¿no es cierto?, en su omnipotencia, en su omnisciencia. Imagínate que hasta en lo sobrenatural, todo lo que Él lo hace. Esos son para nosotros, es de admirar lo que Dios cada día quiere hacer, ¿no es cierto?, es de darle ese lugar que se merece sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, hasta aquí terminamos el tema de los dones del Espíritu Santo de Dios en esta tarde, en el nombre de Jesús. El Señor lo que quiere es que entendamos el amor que Él siente por nosotros. Amén. Amén. Por eso Amén, nos hermano. entrega todos estos dones y de esta forma nosotros siempre Él usa, hemos visto a lo largo de los estudios, ¿no es cierto?, que siempre Él usa al hombre para realizar sus obras. Y en esta obra de sanidad también usa al hombre. Yo comencé en una iglesia que se llamaba Sanidad Divina y vi cosas, pero impresionantes. No eran show ni muchas cosas, lo que uno ve a veces que lo tiran al suelo, que poco menos que lo desvisten a la persona para poder hacer operaciones y cuestiones. No, solamente con la palabra. Ni siquiera los tocaba el pastor, ni siquiera los tocaba. Desde el púlpito imponía las manos. Vi personas desde la puerta ir a dejar los bastones, las muletas, los lentes. Entonces, el Señor, como le digo, usa al hombre para mostrarnos sus maravillas. A Moisés le dijo, el faraón te va a dejar ir, le dijo, por las maravillas que yo te haré. Y a tantos otros. El milagro de las bodas de Caná fue el primer milagro de Cristo. El primer milagro que Cristo efectuó. Muchos dicen que hizo milagros cuando niño. Es mentira. El primer milagro de Cristo fue las bodas de Caná, el convertir el agua en vino. Y eso tiene un significado también. Es un milagro con un mensaje.
Las tinajas somos nosotros. El agua es la palabra. O sea, ese es el primer mensaje, que somos salvos por la palabra. Todos hemos llegado al Evangelio por la palabra, porque alguien nos habló o porque escuchamos. ¿Ya? Y después de ese milagro vienen 2 milagros más o 3 milagros más que también nos hablan de la fe, ¿no es cierto?, de la gracia y todas las salvaciones, ¿no es cierto?, que tenemos principalmente es por esto, por fe, por gracia. ¿Ya? Sabemos que nosotros no merecemos la salvación, pero a Él le plació, ¿no es cierto?, darnos esta salvación por gracia, poniendo a su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto?, para que Él sufriera en la cruz, ¿no es cierto?, para derramar su sangre por nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener claro. El Señor hizo tanto por nosotros y sigue haciendo, porque cada día nos despierta, cada día nos alimenta. Fíjese que yo quedé impresionado, ayer escuchaba una noticia. Chile se caracterizaba, y mi hermana Elena me puede dejar de mentiroso, Chile se ha caracterizado por ser un país católico, netamente católico. Y ayer quedé pero con la boca abierta cuando escuché que menos del 40% de los chilenos es católico y que un 17% somos cristianos evangélicos. Dentro de los evangélicos yo creo que los meten a todos. Deben meter a los testigos de Jehová, a los mormones, y así, pero bajó casi un 60%, casi un 60% de los cristianos católicos, de los católicos. La gente ya no cree en nada, ni en nadie. No respeta a nadie ni a nada. No. Entonces nos estamos dando cuenta cómo el mundo se va olvidando. Se va olvidando. Y eso está pasando también con los cristianos. Los cristianos evangélicos también están abandonando las iglesias, pastores que están abandonando sus ministerios. ¿Por qué? Porque hay cosas más atractivas. El dinero, el pasarlo bien. Pero ¿cuánto dura eso, hermano? Si el tiempo pasa no nos damos cuenta. Yo ayer fui niño y ahora ya soy un anciano. ¿Cuánto me va a durar los placeres mundanos para abandonar lo que comencé, ¿no es cierto? O el llamado que recibí para llegar a Cristo y abandonarlo a mitad de camino. Como Pablo tenía miedo de quedar a mitad de camino con su ministerio, de caer en falta y no obtener, decía, la corona que él tanto había luchado. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Por eso no tenemos que abandonar la palabra oración, y tratar de que esta palabra se multiplique, entregar la palabra, conversar donde se puede, ¿no es cierto? A quien quiera escucharlo. No es imponer, es a quien quiera escucharlo. Señor, es bien claro, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Pero a los discípulos dice bien claro, a los que quieran escucharlo. Si no lo quieren escuchar, yo no lo puedo tomar del cuello y obligarlo a que me escuche. ¿Ah? Porque Él tiene un tiempo para cada uno y para todos. Él tiene un tiempo para que cada uno llegue. Y van a haber muchos que quieren llegar y no van a poder. Porque Él tiene sus escogidos. ¿Ah? Y no van a llegar no porque ellos sean malos o no quieran, sino que porque también nosotros tenemos una carga que es de nuestros antepasados. Y esa carga nos persigue. Entonces, por eso que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, se corta la maldición. Dice que Él visitará a los que no le aman hasta la tercera y cuarta generación. ¿No es cierto? De los que no le aman. Pero cuando usted llega a los pies de Cristo, en esa generación se corta la maldición. ¿No es cierto? En esa generación. Puede ser en la segunda, puede ser en la primera,
puede ser la tercera, o puede llegar a ocurrir que llegue a la cuarta. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de lo que Cristo nos habla. Cristo es bien claro en su palabra. La palabra no necesita interpretación. La palabra es clara. Y no tenemos que esforzarnos tanto para entenderlo. Yo lo digo ahora que lo entiendo, porque al principio era japonés. Pero cuando nosotros comenzamos a entender la palabra, no necesitamos grandes recurrir bueno, a veces yo recurro permanentemente al diccionario, ¿no es cierto? Porque hay palabras hebreas que no conozco. Pero para conocer la palabra, para entender la palabra, no hay que esforzarse demasiado. El Señor es claro en todo lo que nos habla, es claro. Lo que dijo la hermana, ¿no es cierto?, de los dones espirituales, es lo que el Señor nos da. ¿Nos da para qué? Para usar al hombre, ¿no es cierto? Fíjese que ese don es una gracia muy grande. Fíjese que Dios le transfiere lo que Él puede hacer, lo que solo Él puede hacer, se lo transfiere a la persona para que lo pueda hacer. Una persona que no puede hacerlo. Pero Dios le transfiere su poder para que lo haga. El don de sanidad, ¿ah? El don de lengua, el don de profecía. ¿Quién es el que todo lo sabe? ¿Quién es el omnipotente, el omnisciente? Es Cristo, es Dios. Pero Él le transfiere ese poder, esa es la fe. Esa es la fe. ¿Ya? El Señor le transfiere su poder, el poder de lo que Él puede hacer a una persona que no lo puede hacer. El Señor es maravilloso. Cuesta que lo vamos comprendiendo, pero bueno, con el tiempo y estudiando la palabra lo vamos entendiendo. ¿Ah? Antiguamente le llamábamos bendición, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento le llamamos fe, la transferencia que hace Dios de su poder, de lo que Él puede hacer a una persona, ¿no es cierto?, que no lo podía hacer, pero Él se transfiere de su poder, en el don de sanidad, en el don de lengua, en el don de profecía, en todas esas cosas que nosotros no tenemos ningún poder para hacerlo. ¿Usted cree que el profeta se le ocurrió la profecía, le llegó por su gran inteligencia y sabiduría, le llegó la profecía? La profecía no. La profecía le llegó porque Dios le iluminó, ¿no sé, su mente con esa profecía. Ninguno de nosotros tenemos el poder de ver el futuro. Pero fíjese que Juan, ¿cuántos años atrás? Más de 2000 años. Juan escribió el Apocalipsis. O sea, lo que iba a suceder, no sé cuánto tiempo más iremos a estar en este mundo, ¿no es cierto?, lo que iba a suceder en el final de los tiempos. A un hombre, ¿no es cierto?, que estaba en una isla, ¿no es cierto?, que lo habían desterrado, estaba solo, el Señor le mostró lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Pero ¿cuántos años antes? Por eso que dice que antes, durante, el Señor va mostrando, ¿no es cierto? El Señor nos muestra el camino. Si no hay nada que nosotros debemos, ¿cómo le decía yo?, inventar, porque todo está en su palabra. Cristo lo hizo todo. Lo que nosotros hagamos en este mundo no tiene ninguna importancia. Solamente debemos tomarnos del sacrificio de Cristo. Él lo hizo todo. Ya está hecho, está consumado. Lo dijo en la cruz cuando estaba muriendo. Fue consumado, está hecho. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Seguir el camino de Cristo? Nada más. No tenemos nada que inventar. Todo está escrito. Y así que nosotros tenemos una gran ventaja y una gran bendición comparada con los del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, con el pueblo judío, ¿ya?, con los primeros hombres de la creación. Ellos no tenían la palabra escrita. Ellos, si no tenían profeta, no había palabra.
Nosotros tenemos la gracia que tenemos la profeta mayor y está escrita. Y está escrita en casi todas las lenguas. Yo creo que deben ser muy pocas las lenguas en que no se ha traducido la Biblia. Y eso es una bendición de Dios, una bendición grande. Pues nosotros podemos recurrir a la palabra para conocer a Cristo, para saber qué es lo que pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Imagínense. Pueden decir adivinación, no. La Biblia no es adivinación. La Biblia es revelación de Dios. Dios se nos revela a nosotros por medio de su palabra. Cristo nos mostró al Padre, ¿no es cierto?, mientras estuvo en la tierra. Y ahora Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Ahí tenemos que buscarle si queremos encontrarlo, en la Biblia. Ahí está Cristo, donde, fíjese que desde el principio, leemos desde el principio de la creación hasta el Apocalipsis, nos habla de Cristo. El objetivo principal de la Biblia es darnos a conocer a Cristo. Entonces nosotros tenemos que buscar a Cristo ¿dónde? En la Biblia, en la palabra. Ahí está, desde principio a fin, nos está hablando y llevando a conocer a Cristo. Todo el trayecto que hizo desde Abraham hasta la muerte de Cristo, todo tenía planificado. Dios traía, como les digo yo, el plan de salvación de antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo venía el plan de salvación para el hombre. Nada lo sorprendió, él no improvisó. Él tenía todo su plan de salvación. Yo he leído, no sé si algunos eruditos en la palabra, ¿no es cierto? Hay varias opiniones, pero dice que no conozco el pensamiento de Dios tampoco porque no soy una arenita, ¿no es cierto? Sin ningún poder ni significado para poder llegar a entenderlo, pero algunos estudiosos de la palabra, ¿no es cierto? Y más, que van más allá, dicen que el objetivo de Dios de crear al hombre fue para repoblar el cielo por los ángeles caídos. Acuérdense que Satanás fue echado con un tercio de los ángeles a la tierra y que él quiso crear al hombre con esa finalidad. Pero hay que tomarlo con harto beneficio de inventario porque Dios, ¿no es cierto?, creó al hombre, lo puso en el Edén, en un huerto, ¿no es cierto?, protegido, porque era un lugar protegido el Edén. Así como el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, lo estuvo en Egipto, en un lugar, en Gosén, que era un lugar protegido para que no pudieran, ¿no es cierto?, contaminarse con el pueblo egipcio, ¿no es cierto?, no pudieran haber matrimonios mixtos, sino que el pueblo se conservara puro. También en el Edén pasaba lo mismo, pero estaba la otra pajarraca, ¿no es cierto?, que era la serpiente, que tenía que meter la cola. Pero eso estaba todo el Señor, todo lo tenía planificado, todo estaba, nada a él lo sorprendió. Y al final de los tiempos vamos a ir conociendo, ¿no es cierto?, que el Señor tiene todo planificado hasta el último día. Dice que cuando baje la nueva Jerusalén ataviada, dice, como novia, ¿no es cierto?, esa va a ser el último pataleo de Satanás cuando quiera destruir a la nueva Jerusalén. Ahí va a ser el final de Satanás, el final de la tribulación, de la gran tribulación. Entonces nos da a conocer todo el camino, desde el principio hasta el final. ¿Qué tenemos que inventar nosotros, hermano? ¿Tenemos algo que inventar, hermana Elena? Nada, si todo está escrito, Nada. todo está hecho. Sí. Entonces, lo que nos queda a nosotros es tomar el sacrificio de Cristo, tomarnos de ese sacrificio y seguirlo hasta el final.
y no abandonarlo, Amén. para que no sea que al final del camino, ¿no es cierto?, perdamos la corona, hermano. Que Dios los bendiga. Les amo en el Señor.